Hoy nos metemos de lleno en uno de los relatos más potentes de nuestra cultura, el Éxodo. Uf, uno de los grandes. Totalmente. Y para analizarlo tenemos de todo. El texto bíblico, por supuesto, pero también análisis teológicos, críticas históricas. Que le dan una vuelta a todo. Sí, la idea es ir más allá de la historia que todos conocemos. Exacto. El objetivo es entender cómo el Éxodo no es una crónica, sino lo que los expertos llaman una catequesis narrativa. Eso es. Espera, ¿catequesis narrativa? Suena un poco técnico. Para que nos entiendan, ¿quieres decir que la historia está contada para enseñar algo, más que para ser un documental? Justo eso. Es una historia diseñada para transmitir una verdad teológica muy profunda sobre quién es Dios y quién es Israel. Vamos a ver cómo dos memorias históricas, que están separadas por siglos, se fusionan en un solo relato con un mensaje potentísimo. Vale, me encantó el enfoque, porque la primera pregunta es casi una paradoja. Sí. El Génesis nos cuenta que la familia de Jacob llega a Egipto como invitada de honor. José es casi el virrey. Y de repente, ¿cómo se pasa de ser el invitado VIP a ser esclavo? Venga, vamos a meternos en faena. Vamos allá. A ver, retomemos ese punto. En el Génesis, como decíamos, Egipto es la salvación. José es un héroe, su familia recibe las mejores tierras. Sí, esa es la memoria más antigua. La del refugio, la de la acogida. Pero el libro del Éxodo empieza con un salto temporal enorme. Varios siglos después. Y el panorama es el contrario. Radicalmente opuesto. Ya estamos en la época de los grandes faraones constructores, Seti I, Ramsés II, y el texto da la clave en una frase del nuevo faraón. Mirad, los hijos de Israel son un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Ahí empieza todo. Ahí empieza el miedo. Un miedo que, intuyo, no es solo una paranoia, ¿no? En los análisis que manejamos lo desglosan en motivos muy concretos. Totalmente. Se pueden identificar tres miedos clave, o tres cálculos políticos, mejor dicho. A ver. El primero es un miedo político y demográfico. Tienes una minoría extranjera en una zona estratégica que no para de crecer. Para cualquier estado, eso es una potencial fuente de inestabilidad. Claro, el problema interno. Y supongo que a eso se suma el miedo al enemigo exterior. Ese es el segundo punto, el miedo militar. El faraón lo dice claro. Teme que se alíen con nuestros enemigos y luchen contra nosotros. Una quinta columna, vaya. Exacto. Y la idea de tener eso en una zona fronteriza era un riesgo que no querían correr. Vale, político y militar. Pero casi siempre hay que seguir la pista del dinero. Y ahí está el tercer factor, que más que un miedo es una oportunidad, el económico. Claro. Ramsés II está en plena fiebre constructora. Pitón Ramsés. Necesitaba mano de obra masiva y barata. Y de repente tiene a este pueblo numeroso y sin poder. ¿La solución perfecta? La solución era someterlos a trabajos forzados. Y esto, además, encaja con la historia. Tras expulsar a los hicsos, que eran de origen semita, en Egipto quedó mucha desconfianza hacia esos pueblos. No fue un capricho, fue un cálculo. Así que el miedo y la conveniencia cocinan la esclavitud. Y es en ese infierno, con la orden de matar a los niños varones, donde aparece Moisés. Sí, cuya historia ya es un mito en sí misma. Salvado de las aguas, criado en la corte, hasta que mata a un capatá y tiene que huir. Huye al desierto, a Madián. Y ahí su vida cambia por completo. Totalmente. Deja de ser un príncipe fugitivo para ser un pastor. Se casa, tiene un hijo, parece que ha encontrado la paz, ¿no? Sí, lejos de todo. Pero es justo ahí, en la rutina del desierto, donde va a ocurrir el Big Bang de todo este relato. La escena de la zarza ardiente, para mí de las más potentes. Está con su rebaño en el monte Horeb, la montaña de Dios, y ve un arbusto que arde pero no se consume. La curiosidad le puede, se acerca y... oye una voz. Moisés, Moisés... Y esa conversación, la del capítulo 3 del Éxodo, es el pilar de todo. Fíjate en la secuencia. Primero, la llamada personal. Y él responde, aquí estoy. La fórmula de la disponibilidad. Exacto. Y acto seguido, Dios le dice, no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Me quiero parar en eso de las sandalias. Es un detalle que a veces pasa desapercibido, pero es potentísimo. ¿Qué significa realmente? Es un gesto simbólico brutal. Por un lado, claro, es reverencia, pero va más allá. Al quitarse las sandalias, que son el símbolo de su camino de fugitivo, Moisés se desnuda de su pasado. Deja de ser quien era. Justo.
Deja de ser el pastor que huye para ser el interlocutor de Dios. Ese trozo de desierto se convierte en un santuario. Y una vez establecido ese espacio sagrado, Dios se presenta, pero no de una forma abstracta, no para nada. Y eso es fundamental. Dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se ancla en una historia concreta. No es un Dios nuevo, es el que ya estaba. Es el que ha estado caminando con las generaciones anteriores y justo después explica por qué está allí. Y esa explicación, es una de las frases más revolucionarias de la historia, yo creo, sin duda. Dice, he visto la opresión de mi pueblo. He oído sus quejas. Conozco sus sufrimientos y he bajado para librarlos. Es que, si lo desglosas, es increíble. Es brutal. No es un Dios lejano, impasible. Es un Dios que ve, que oye, que conoce el sufrimiento. Y la palabra clave es, he bajado. Interviene. No se queda en la compasión, actúa. La liberación es su proyecto. Y la misión de Moisés es la consecuencia. Ahora ve, yo te envío, para que saques a mi pueblo. Y la reacción de Moisés es de todo menos heroica. No dice a la orden. Lo primero es, ¿y quién soy yo para hacer eso? Y luego hace algo de una audacia tremenda para la época. Le pregunta a Dios su nombre, que era casi como intentar tener poder sobre él, ¿no? Era una pregunta radical, y la respuesta es igual de radical y misteriosa. Eye, Asher, Eye. Yo soy el que soy, que se conecta con el nombre Yahvé, Yahvé. Exacto. Y la teología nos dice que no lo leamos como un acertijo filosófico. Es una declaración de intenciones. Significa, yo soy el que está y estará. O sea, yo soy el que actúa a vuestro lado. Eso es. Una promesa de presencia activa, dinámica. No es un Dios de templo, es un Dios que camina con su pueblo en el barro de la historia. Aun con esa revelación, Moisés sigue poniendo excusas. Es que parece un manual del síndrome del impostor. Totalmente. No me van a creer. Luego, no se me da bien hablar. Y al final, ya desesperado, por favor, envía a otro. Y la forma en que Dios desmonta cada objeción es una lección de pedagogía divina. Es una clase sobre la vocación. A ver, ¿cómo responde a la primera? ¿Al quién soy yo? No le dice, tú eres un gran líder. Le dice, yo estaré contigo. La confianza no está en la capacidad de Moisés, sino en la compañía de Dios. Vale, eso es para la duda existencial. Y para la duda práctica, la de no me creerán. Ahí le da herramientas, credenciales, por así decirlo, los signos. El bastón serpiente, la mano con lepra. Exacto. Son pruebas visibles de que no hablan su propio nombre, de que hay un poder que les respalda. Y llegamos a la gran excusa de muchos, el pánico a hablar en público. A su soy torpe de palabra, la respuesta de Dios es casi una regañada. Le dice, ¿quién le ha dado la boca al ser humano? ¿No soy yo? Anda, que yo estaré en tu boca. Es una afirmación rotunda. La capacidad no es un requisito, es una consecuencia de la llamada. Justo. Pero ni con esas. Moisés se resiste y le pide que busque a otro. Y ahí Dios se enfada. Sí, el texto dice que la ira de Yahvé se encendió. Pero incluso enfadado, Dios no cancela la misión. Le da una solución práctica. Aarón. Ahí tienes a tu hermano Aarón. Sé que él tiene facilidad de palabra. Le da un compañero. Y la lección teológica de todo esto es una de las ideas centrales del Éxodo. Dila. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llama. Esto redefine por completo qué es el liderazgo. No va de ser perfecto, va de confiar en quien te envía. Con Aarón como portavoz, Moisés acepta. Y ahí empieza el pulso con el faraón. Las 10 plagas. Pero los análisis nos dicen que no nos quedemos en el espectáculo. Exacto, porque si las vemos solo como catástrofes, nos perdemos el mensaje. La clave es verlas como una guerra teológica. Una guerra teológica. Sí, una confrontación simbólica entre Yahvé, el dios de los esclavos, y todo el panteón de Egipto, que es el sistema que legitima el poder del faraón. O sea que cada plaga apunta a un dios egipcio. Por ejemplo, es muy claro. La primera plaga. El Nilo se convierte en sangre. Eso es un ataque directo a Hapi, el dios del Nilo, la fuente de la vida en Egipto. Exacto. Si el río muere, Hapi es impotente. O las plagas sobre el ganado son un golpe a Hathor o al toro Apis. Y quizá la más simbólica. La oscuridad. La 9ª plaga. La de las tinieblas.
3 días de oscuridad total. Eso es una humillación pública para Ra, el dios Sol, la deidad más importante del imperio. Entendido. No es fuerza bruta, es una deconstrucción del sistema de creencias del opresor. El mensaje es: vuestros dioses no son nada frente al Dios de los que oprimís. Ese es el núcleo. Es Yahvé demostrando que tiene el control sobre todo aquello que los egipcios consideraban divino. Tras la 10ª plaga, el faraón cede. Y llegamos al clímax, la escena de película, el cruce del mar. Pero la imagen que todos tenemos del Mar Rojo parece que tiene matices. Sí, ese es un punto donde la crítica histórica aporta mucha luz. La traducción Mar Rojo es probablemente incorrecta. ¿Ah, sí? El hebreo original dice Yam Suf, y eso significa Mar de los Juncos o Mar de las Cañas. Que no es lo mismo. No. Geográficamente, eso no apunta al profundo Golfo de Suez, sino a una zona de lagos poco profundos, de marismas, que había entre Egipto y el Sinaí. ¿Y que sea una zona de aguas someras cambia algo? Lo cambia todo, porque ahí puede darse un fenómeno natural documentado que se llama wind set down. ¿Un qué? Un wind set down, un viento muy fuerte y constante, soplando desde el este durante horas, puede literalmente retirar el agua de una laguna, dejando el lecho seco. Vaya, y lo increíble es que la descripción de la Biblia es casi un parte meteorológico. Yahvé hizo soplar un fortísimo viento del este toda la noche, que secó el mar. O sea que hay una posible explicación natural. Pero, como venimos diciendo, la clave no es el cómo. Justo. Para la lectura de fe, el mecanismo es secundario. Lo decisivo es la interpretación. En el momento de máxima angustia, Dios abre un camino de vida donde solo había muerte. El mar como símbolo del caos. El mar es el caos, y atravesarlo a pie seco es una victoria sobre ese caos. Dios crea un paso a la libertad, y ese mismo caos luego se traga al opresor. Y creo que las fuentes mencionan otra capa de significado, ¿verdad? Relacionada con el Génesis. Sí, la de la tradición sacerdotal. Para ellos, este paso por las aguas es una nueva creación. Es el nacimiento oficial de Israel como pueblo. Como en el Génesis, cuando Dios separaba las aguas, exactamente. Un grupo de esclavos entra en el agua y un pueblo libre emerge por el otro lado. Es un nuevo Génesis, con Moisés como mediador. Vale, si juntamos todas las piezas, el Éxodo es infinitamente más que una historia de huida. Es como una muñeca rusa. Totalmente. Con esta doble lente, histórica y teológica, el Éxodo es varias cosas a la vez. Es el nacimiento de un pueblo que forja su identidad en la liberación. Y es la gran revelación sobre quién es Dios. Exacto. Un Dios que se mete en la historia, que escucha y actúa. Un Dios que no es neutral ante la injusticia. Efectivamente. Por eso se convierte en el arquetipo de todo proceso de liberación. Y por último, es la historia de una vocación, la de Moisés. Nos enseña que el liderazgo no nace de la autoconfianza, sino de la confianza en una misión que te supera. Justo. Al final, la identidad de este Dios es increíblemente activa. No es un Dios que es y ya está. No, para nada. El Dios del Éxodo es el que es, pero sobre todo es el que está. El que camina como columna de nube y fuego, el que ve, escucha y, por encima de todo, libera. Y como vimos con Moisés, no lo hace solo. Es un Dios que busca colaboradores. Esa es la clave. La iniciativa es divina, pero requiere una respuesta humana, con todas sus dudas. Y quizá eso nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. A ver. La narrativa del Éxodo describe a un Dios que interviene para liberar a un pueblo de una opresión estructural. Siendo así, ¿de qué manera este antiguo relato sigue inspirando hoy a quienes buscan la liberación de las esclavitudes modernas, ya sean sociales, económicas o personales?